Bueno, vamos a iniciar con el video 3 correspondiente a la semana 4 de la unidad 3, que es la gestión financiera. Bueno, entonces mencionábamos el siguiente tema de esta unidad es la estructura financiera. La estructura financiera es el capital o el patrimonio neto y el pasivo, ¿no? Y representa el capital financiero de la empresa, sus obligaciones y sus deudas. Entonces, las cuentas que componen la estructura financiera se clasifican en dos grandes grupos. Uno, los recursos permanentes que están formados por el capital o patrimonio neto y el pasivo fijo o pasivo no corriente, ¿no? El pasivo de largo plazo. Y la otra en lo que se clasifica sería el pasivo de corto plazo o pasivo circulante. Entonces tenemos que el patrimonio neto pues, va a recoger los recursos propios de la empresa, como que son las cuentas típicas del patrimonio neto, pues, son el capital social, las reservas y los resultados del ejercicio, ¿no? Ya sea utilidades o pérdidas del ejercicio. También se pueden reportar utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores. Luego tengo el pasivo fijo o no corriente. Está formado por los recursos financieros con exigibilidad a largo plazo. Es el pasivo mayor a un año, ¿no? Y que por su naturaleza son exigibles a largo plazo. Y el pasivo corriente o pasivo de corto plazo va a estar integrado por los recursos financieros cuya exigibilidad es a corto plazo, es decir, menor a un año. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta estructura. Y entonces aquí está. Nada más déjenme recorrer esto de tal manera que podamos verlo. Ahí está. Ahí está. Lo voy a hacer un poquito más grande y ahí lo podemos ver. Entonces, primero que nada, pues vemos aquí esta flecha que dice que es el nivel de exigibilidad, es decir, primero se reportan los pasivos de corto plazo y luego se reportan los pasivos de largo plazo. Entonces tenemos dentro de los pasivos de corto plazo, pues el pasivo corriente. ¿Quiénes son los? Normalmente están nuestras deudas con proveedores, están nuestras deudas con bancos, contratadas con bancos, ¿no? Están nuestras deudas que tenemos con los empleados, ¿no? Que serían nóminas, todo eso. Está nuestras deudas con el Estado, que serían el pago de impuestos. Y esto, pues todo esto se da en un plazo del periodo, ¿no? Que sería un año máximo. Luego tengo los pasivos, ¿cómo se llama? De largo plazo, que estaríamos hablando de deudas a largo plazo. Como que, pues, deudas a largo plazo puede ser una hipoteca, ¿no? Esa hipoteca la utilicé para comprar ciertos bienes, ¿no? Puede ser un edificio, puede ser unas oficinas, etcétera, ¿no? O también puede ser otro tipo de préstamo, ¿no? No de hipoteca, sino para, ¿cómo se llama?
compra de algunos equipos, ¿no? Como se pueden ser, bueno, ya tengo mi deuda, ¿no? Esas pueden ser deudas de largo plazo. Luego tengo el total del pasivo, ¿no? Son bienes para venta, distribución, servicios, instrumentos financieros, etc. Y tengo mi total, ¿cómo se llama? El total del pasivo. ¿Ok? Luego tengo el patrimonio capital y pues tengo, por ejemplo, utilidades acumuladas. Puedo tener reservas, puedo tener pago de dividendos, ¿no? Que son finalmente lo que le tengo que pagar a los accionistas por dejar su dinero acá, ¿no? Por tener invertido su dinero en la empresa. Y entonces, este sería el total del pasivo más capital. ¿Ok? Ahora bien, nosotros, tanto en, tanto en la estructura económica, acuérdense que está relacionada con los activos, como la estructura financiera, que es la relacionada con los pasivos y el patrimonio de la empresa, debe existir un equilibrio entre lo que es la inversión y el financiamiento. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener, para no marearlos, debemos de tener un equilibrio básicamente entre, y está relacionado, por ejemplo, las deudas de corto plazo van a estar relacionadas con los activos de corto plazo o los activos circulantes. Entonces, para ello, pues vamos a tener, y por ejemplo, también en el caso de las deudas de largo plazo van a estar relacionadas con los activos fijos, principalmente. A esto le llamamos pues un equilibrio entre la inversión y el financiamiento. Entonces, en este caso, pues tenemos algo que se le llama, debemos de tener un colchón, ¿no? Un fondo, un colchón de seguridad para hacerle frente a desajustes, ¿no? O también, por ejemplo, a obligaciones que tengamos en los distintos plazos. Entonces, voy a compartir aquí y aquí está, aquí está. Entonces, aquí lo que tengo, como verán, ¿no? Está el fondo de maniobra y el fondo de maniobra no es otra cosa que es el activo circulante menos el pasivo circulante. Y aquí me doy cuenta, por ejemplo, si el activo, si esta ecuación, la resultante de esta ecuación, es que es mayor que una cantidad mayor, ¿no? O sea, que es positiva, entonces significa que yo no tengo problema en hacer, cubrir mis obligaciones de corto plazo. ¿Ok? Entonces no tengo ningún problema. Luego tengo otra circunstancia. Voy a ver si esta cantidad, o sea, la resultante es una cantidad negativa, significa que entonces, pues la tengo que financiar de alguna manera. Una de las formas de financiarla es aquí, ¿no? Tengo una resultante del pasivo, ¿no? Que sería la cantidad que me resultó aquí, y a esta cantidad le voy a restar los activos financieros. Y entonces la resultante de esta operación, pues va a ser la cantidad que debo de financiar mis deudas de corto plazo con activos de largo plazo.
Entonces, cuando esto ocurre, sí tengo un problema. Sí tengo un problema. Entonces, normalmente debo de tener recursos de corto plazo para financiar mis deudas de corto plazo. ¿Ok? Bueno, a eso se refiere esto. Muy bien. Vamos a dejar de compartir y vamos a continuar. Vamos a ver quiénes son los usuarios de la información, ¿no? ¿Quiénes necesitan la información? Y obviamente, pues tienen diferentes necesidades porque son diferentes usuarios o les dan el uso que les da, ¿cómo se llama? Pues es diferente, ¿no? En cada caso. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, tenemos información que se genera para propietarios o inversionistas, ¿no? O accionistas o dueños también, ¿no? Y vamos a ver cuál es la información que les interesa a ellos. En este caso, pues son todas las personas que participan de manera contractual o no en los beneficios y riesgos económicos de los activos netos de una entidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué incluye? Incluye a los socios, asociados y miembros que proporcionan recursos a la entidad que son directa y proporcionalmente compensados de acuerdo a sus aportaciones y que son entidades lucrativas. Las entidades lucrativas, las entidades lucrativas son entidades con fines de lucro, o sea, con fines de hacer utilidades, ¿ok? Básicamente. Luego tenemos a quienes, a los patrocinadores. Los patrocinadores son patronos, donantes, asociados y miembros que proporcionan recursos que no son directamente compensados por estas entidades, ¿no? En este caso, pues, serían entidades no lucrativas, como pueden ser fundaciones, etcétera. Aunque son compensados de otras maneras. Por ejemplo, en muchos casos, si están hablando de fundaciones, estos donantes, por llamarlos de manera genérica, obtienen exención de impuestos, ¿no? De acuerdo a ciertos criterios, tienen que cumplir con ciertos criterios. Luego están los órganos de supervisión y de vigilancia corporativos, ya sean internos o externos. Entonces, en este caso, estos órganos de supervisión y vigilancia son los responsables de supervisar y evaluar la administración de cada entidad en diferentes periodos, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, dentro de la organización, pues un área que se llama un área de Contraloría. El área de Contraloría es a lo que se dedica. El área de Contraloría es la que lleva a cabo las auditorías, ¿no? Las auditorías de desempeño, ¿no? De cada una de las áreas, funciones, departamentos, etcétera, y es la encargada de verificar que los planes, específicamente a través del presupuesto, se estén ejecutando. Puede haber diferentes tipos de auditoría, ¿no? Puede haber una auditoría financiera o puede haber una auditoría administrativa, ¿no? Puede haber auditorías de calidad, etcétera.
pero nos estamos enfocando aquí a la auditoría financiera, ¿no? Que se enfoca específicamente en lo que es la utilización de los recursos asignados a cada unidad o a cada proyecto, ¿no? Depende de cómo esté organizada la empresa. Ahora, también tenemos externos. Por ejemplo, en el caso de empresas que que cotizan en bolsa, pues tienen que ser supervisadas no solamente por organizaciones internas, sino también por organizaciones externas. Estas organizaciones externas son aquellas que, por ejemplo, auditan, ¿no? Y avalan las operaciones y los reportes de acuerdo a los criterios que vimos, ¿no? De la empresa. Y entonces, de esta manera, ellos son avales y le dan un sello de confiabilidad a la empresa, de lo que están reportando es real. Eh, por ejemplo, se le llama, ¿no? Cuando la información financiera está auditada y pues están, por ejemplo, estados financieros auditados, ¿ok? Este es un sello como de garantía, ¿no? Adicional a que la información que está reportando la empresa es veraz, confiable y oportuna y que cumple con los criterios de verificabilidad, confiabilidad, etcétera, ¿no? Bueno, también pues le sirve para los administradores, ¿no? Que son los responsables de cumplir con el mandato de los cuerpos de gobierno, incluidos los patrocinadores o accionistas, y de dirigir las actividades operativas. Entonces, por un lado, tiene que tomar decisiones en el día a día en las operaciones normales de la empresa. Para eso requiere la información, pero también necesita reportar, ¿no? De vez en cuando, cada X tiempo, tiene que reportar, por decir algo, al consejo de administración. Entonces, al consejo de administración. Entonces, estos reportes van a, van a ¿cómo se llama? A eh, ser analizados por este consejo, ¿no? Y para quienes están, ¿cómo se llama? Metiendo dinero, que pueden ser a la organización o que tienen dinero invertido en la organización, pues son los accionistas o los patrocinadores. Entonces quieren ver el uso que se le ha dado a, a esos recursos, ¿no? Y que también se han invertido. También alguien que puede ser que le interese, pues son a los proveedores. Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo, ¿no? Puede ser que una empresa esté buscando proveedores, entonces, pues el proveedor tiene que garantizar que va a recuperar este, el cobro, ¿no? Que haga si es que le surte los materiales que esta empresa está demandando. Entonces, para eso sirve, ¿no? También toda esta información, pues es importante para que los proveedores garanticen en este caso, su inversión, ¿no? Y recuperar mediante los cobros su inversión, ¿no? Luego están los acreedores diversos. Los acreedores diversos, pues va a incluir a instituciones financieras y de otro tipo de acreedores. En este caso, pues son la gente que nos ha prestado recursos vía créditos, ¿no? O de alguna otra, con algún otro instrumento financiero, y les sirve pues para ver
para analizar nuestras capacidades de pago y ellos también eh, se tienen que asegurar de que van a recobrar sus, eh, sus recursos, ¿no? Invertidos y también, pues, en los términos en que se hayan contratado, ¿no? Luego está con los empleados. Puede ser también importante, pues, que cada empleado conozca la situación financiera de la empresa. Obviamente, los empleados van a tener acceso solo a cierto tipo de información financiera. No a toda, no a toda, no es una práctica que se haga, pero sí tienen acceso a cierta información financiera, ¿no? Pues para conocer el estado que guarda la empresa. También para clientes y beneficiarios, eh, los clientes, pues final de cuentas, también les gusta conocer con quiénes o con qué tipo de empresas hacen negocio. Entonces, si yo soy una empresa donde voy a adquirir un bien de largo plazo, ¿no? Pues me voy a analizar la salud financiera de la empresa y por lo tanto su viabilidad en el largo plazo. No quiero que desaparezca y que me deje ahí con un problema, en fin, sino voy a analizar todas estas cuestiones, ¿no? Luego están también las unidades gubernamentales. Las unidades gubernamentales pues, puede ser para cuestiones fiscales principalmente, ¿no? Yo tengo que reportar mi actividad económica, ¿no? Mis operaciones y tengo que reportar para poder entonces pagar mis impuestos correspondientes, ¿no? De acuerdo a lo que me toque. Entonces, vamos a ver que las unidades gubernamentales están interesadas pues, por el ámbito fiscal, pero también por otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando por el aspecto de desarrollo, ¿no? Pues, por ejemplo, se pueden establecer o las unidades gubernamentales estarán interesadas en establecer políticas económicas y monetarias y beneficios, ¿no? Para empresas, por ejemplo, que se establezcan en algunas ciertas comunidades y que además estén relacionadas con el desarrollo de esa misma comunidad, con responsabilidad social, pero también con responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Entonces pueden obtener ciertos beneficios. Luego viene pues, los contribuyentes de impuestos, ¿no? Pues nos interesa saber que el fisco, ¿no? ¿Cómo se llama? Las autoridades, pues, ¿qué hacen con nuestro dinero, ¿no? ¿En qué se invierte? Nosotros queremos que se invierta de la mejor manera, pues, en salud, educación, infraestructura, proyectos productivos, en energía, etcétera, ¿no? Todo aquello que beneficia a la comunidad y que de alguna manera pues promueva el desarrollo, ¿no? Promueva el desarrollo, pero con la característica, debiera ser con la característica sustentable, ¿no? Y de respeto al medio ambiente. Luego tenemos los organismos reguladores que van a ser los encargados de regular, promover y vigilar los mercados financieros. Entonces, por ejemplo, pues ellos son los encargados de, por ejemplo, verificar la salud financiera de las empresas que están participando o cotizando en bolsa, ¿no? Entonces, cuando ocurren desajustes o situaciones problemáticas para la empresa, ¿no?
que lleven a una distorsión, vamos a decir, en la evaluación de algún título de la empresa, pues entonces es cuando intervienen este tipo de organismos reguladores para que no se vea, por un lado, distorsionado el mercado de valores y por otro lado, que no se vea tan afectada la empresa y sus inversionistas. Aquí realmente a quienes están protegiendo son a los inversionistas que puedan tener una pérdida significativa en los títulos o en las acciones de ciertas empresas, ¿no? Y luego, pues están los usuarios en general, pues que son, por ejemplo, interesados que no están contenidos en lo que mencioné anteriormente, como puede ser en general, pues el público inversionista, analistas financieros, consultores, etcétera. Pues que son gente que se dedica a analizar las empresas y a dar recomendaciones, ¿no? Básicamente estamos hablando de eso. Entonces vamos a ver que dentro de estos grupos que acabamos de analizar, pues hay grupos usuarios internos y usuarios externos. Y entonces, en esta clasificación, los usuarios internos, pues están la administración, los empleados, colaboradores, accionistas, patrocinadores, etcétera, ¿no? Y dentro de lo que son los usuarios externos, pues están las unidades gubernamentales, organismos reguladores, proveedores, acreedores, clientes, público, inversionistas, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, continuemos. Entonces, pues vamos a ver que, primero que nada, el mantener una estandarización en cómo se reporta y cómo se informa los, la información financiera en general, y los estados financieros, pues nos trae diferentes beneficios, ¿no? Primero que nada, nos permite un lenguaje común de manera, no importando otros factores, ¿no? Y entonces, en teoría, cualquier persona de otros países que utilizan la misma nomenclatura, la misma estandarización de reporte, pues entonces le permite leer fácilmente reportes de empresas que en un dado caso podrían estar interesadas en invertir, ¿no? Algún tipo de interés de inversión. Lo otro nos permite, por ejemplo, tener información compatible de análisis, por ejemplo, con empresas del mismo rubro, ¿no? De la misma industria y que con las cuales estamos compitiendo. Entonces podemos entender cuál es su situación financiera. Eso también es muy importante y relevante cuando estamos analizando a nuestra competencia. Luego están las empresas, por ejemplo, el público inversionista. Puede haber inversionistas de otros países, de otras regiones que estén interesados en venir a invertir en nuestro país y pues el análisis lo llevan a cabo a través de este tipo de reportes, los estados financieros y esta estandarización pues facilita el entendimiento del desempeño de las organizaciones y por lo tanto promueve las inversiones de este tipo de inversionistas, ¿no? Luego, pues impulsa el financiamiento transparente porque pues con este tipo de información financiera, pues es muy fácil para cualquier institución financiera evaluar, ¿no? Evaluar a la organización y entonces evaluar, por decir algo, el nivel de endeudamiento que puede soportar esa organización y por lo tanto estaría basada en su precio. Evaluarían también la capacidad de pago que tiene la organización y por lo tanto, pues también se le otorgarían cierto nivel de tasas de acuerdo al riesgo, ¿no?
que pudiera tener de no pago, ¿no? Luego, pues también hace posible realizar mediciones acertadas de los activos y de los resultados económicos de la gestión, ¿no? Que lleve a cabo la empresa. Entonces, por lo tanto, pues esto sirve para inversionistas, ¿no? En bolsa, principalmente, para aquellos que estén interesados en seguir el desempeño de una acción, ¿no? Y específicamente, pues relacionada con una empresa. Y entonces ver si conviene o no invertir en una acción o no. Los estados financieros van a ser entonces pues muy fácil de supervisar porque va a haber muchas entidades que están verificando la información reportada. Y esto pues permitirá pues, el mantener, por ejemplo, o mantener contenidas ciertas operaciones ilegales como es el lavado de dinero o alguna otra cosa. Aquí en ¿cómo se llama? En los materiales de la unidad, pues viene, por ejemplo, un esquema de todo lo que es las normas, la estructura de las normas de información financiera internacionales. ¿Ok? Entonces, para que ustedes lo revisen, lo chequen y con esto terminamos los temas de la unidad 3, que es la gestión financiera. Cualquier duda, ya saben ustedes que me pueden encontrar a través de los foros de dudas o a través del mail que tienen en todos los programas de trabajo de cada unidad. ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí dejamos este video.